y los 3 principios que acabamos de discutir, las 3 reglas que hemos tratado, los inspiren a pensar de nuevo en la importancia de su talento humano y les anime a enfocarse en el lado humano de la calidad. Les deseo todo éxito al continuar su búsqueda de la calidad en su compañía y espero saber de sus éxitos en reuniones futuras como esta. Muchas gracias. Comenzamos ahora con la última sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Queremos recordarles que, por favor, sus preguntas sean lo más breves posibles para tener mayor acceso. Habíamos quedado con una pregunta hecha por uno de nuestros corresponsales en Paraguay. ¿La estandarización de procedimientos y procesos no crearía una dependencia de los países en vía de desarrollo? Yo pienso que la estandarización, la política y procedimientos va a ser grandemente impactada dependiendo de donde el ambiente de trabajo donde esté localizado. Obviamente, la compañía Disney ha probado eso en una forma negativamente, desafortunadamente, muy con éxito en Estados Unidos y con mucho éxito en Japón, pero cuando abrieron Euro Disney en Francia, ellos pienso que violaron tanto de las tradiciones y procedimientos que fueron usados, eran practicadas por la gente francesa y no cayó bien a la gente francesa. Por lo tanto, uno debe mirar los estándares y las políticas y procedimientos en un país y adaptarlos. Como dice la vieja expresión, cuando uno está en Roma, haga como los romanos. Un comentario también en ese mismo tema. Como señalaron otros, la inhabilidad es la enemiga de la calidad. Lo que tratamos de comentar procesos, estamos tratando de encontrar la mejor forma de hacer una tarea en particular y un proceso para eliminar la variabilidad humana que últimamente afecta a nuestros clientes. Vemos últimamente estándares de comercio mundial requiriendo que todas las empresas que estén involucradas en el comercio mundial tengan procedimientos documentados. Cuando los diseñadores de estos procesos del ISO no querían afectar en todo el país la autonomía de los países, entonces uno para aplicar estos principios dependía de cada país y su cultura. Gracias. La siguiente pregunta viene de Catepec, Estado de México. La formula alguien del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Adelante. Gracias. Atendiendo a partir de un punto de vista humano de la calidad, ¿cómo se pueden interpretar y manejar las conductas sindicalistas? Por sindicatos. Unions. Si hemos aprendido algo de los Estados Unidos, que de las relaciones entre la gerencia y los sindicatos o las uniones, hemos aprendido que es como una sociedad. Uno de los grandes éxitos de las historias de los éxitos de los 80 y 90 es la disponibilidad de los sindicatos, la buena voluntad y de los fabricantes de automóviles para trabajar juntos como un equipo para lograr la calidad total. Sin esa sociedad, sin esa colaboración no hubiera sido posible. Así que los sindicatos tienen un rol muy significativo, pero también tienen que comprender que son socios del proceso y no son el enemigo. Y eso se apoya en el estado de California. Cada vez que implementamos en un lugar en una empresa el proceso de ACT, queremos que un representante del sindicato esté en el comité de dirección. Él tiene que ser informado y actualizado de todo lo que se va a hacer y que él tenga su contribución de todo lo que se trata el tema. Gracias. De Tepepac nos habla alguien del Instituto Politécnico Nacional, Escuela de Administración. Adelante. Buenas tardes, ¿no se espera su llamada va a salir al aire en su momento? Bueno, no la entendí. Bueno. Sí, adelante. Pregunta, adelante. ¿Cuáles serían algunas de las principales estrategias a seguir respecto al lado humano de la calidad en países con excesivo sindicalismo?
Es una pregunta difícil, pero realmente lo que estamos hablando aquí es acerca de las empresas por empresa, implementarlo del TQM por empresa. ¿Y por qué hacerlo un proceso complejo cuando lo podemos dividir en componentes? ¿Cuántos sindicatos usted está enfrentando como líder y tratando de implementar el ACT? ¿Realmente se hace manejable? El otro aspecto de esa pregunta, o la otra dimensión de esa pregunta es esta. No son los sindicatos, no quieren los mismos resultados que la gerencia. Eso quiere más trabajo para los empleados, salarios más altos y estudios donde trabajo-estudio. Los sindicatos quieren lo mismo que la gerencia. Es una cosa de traerlos juntos, hablar, tratar de limar sus diferencias. Sé que suena simplista, pero francamente es un proceso simple. Uno tiene que sentarse y conversar. La siguiente pregunta viene de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos. Sí, buenas tardes. Mire, queremos preguntar a los expositores qué recomendarían a los altos directivos de las universidades para lograr la calidad en un ambiente en el que se valora altamente la autonomía individual, la diversidad ideológica, y donde hay muchos tipos diferentes de clientes, muchas veces con demandas conflictivas. Este programa de hoy día viene de San Diego, de la Universidad de San Diego State, que es realmente un buen ejemplo de su pregunta. En los Estados Unidos tenemos la misma estructura en las universidades que seguro que ustedes tienen en sus países. Tenemos una administración, tenemos los profesores, tenemos la población estudiantil. Todos estos intereses, estos grupos de interés tienen necesidades y deseos específicos. Yo lo que me quiero referir es a la respuesta previa de George, porque pienso que lo dijo tan bien cuando sugirió que uno tiene que definir la visión de la organización, cuáles son sus principios y ver esos asuntos para traer a la gente junto, acercar a la gente, así uno puede comenzar a lograr los pasos de comienzo hacia la calidad. No lo sobrecompliquen el problema. Todos quieren ser partes de una organización con éxito. Hay dos factores que están involucrados aquí. Uno de ellos es internamente a la universidad en sí mismo y el otro es al cuerpo estudiantil en sí mismo. Realmente en estos días nadie se debería graduar de una universidad que no tenga algún tipo de entrenamiento en los conceptos de TQM. Y número dos, deberías hablar esfuerzos para los rectores de las universidades para instalar un programa donde traen juntos a los distintos colegios y universidades y por consenso y por pensar deciden cómo implementar el proceso TQM o ACT. Tenemos otra pregunta de Guadalajara. Esta es de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante. Sí. ¿Qué tan efectiva es la aplicación del control estadístico de procesos para sustituir a la supervisión o a la inspección? Tal vez su valor sea porque propicia un ambiente laboral más agradable al eliminar la inspección, aunque se introduzcan errores estadísticos. Observe a los distintos países en el mundo. Observe, por ejemplo, Alemania. Alemania inspeccionar solo agrega costos, no provee prevención. Inclusive desde un punto de vista de negocios, cuando estamos viendo los procesos de negocios y cuando tenemos 6 personas que firmen una orden de compras, en realidad eso es una inspección también. Lo que tratando de escaparnos es cambiar los conceptos completamente, que el operador es responsable de la calidad del trabajo, que no necesitamos desarrollar una relación tipo adversario con un tercer partido para mirar sobre su hombro para inspeccionar algo. Es fundamental al programa de calidad total que se desarrolle ese concepto y nos liberemos de las inspecciones. De Guayaquil, Ecuador, tenemos una pregunta hecha por Celeste Vitten del Banco de la Previsora. ¿Cómo implementar calidad total y reingeniería organizacional al mismo tiempo y cómo evitar el impacto social en los trabajadores, pues sobraría gente? ¿Podría yo hablar de esto un poquito?
Cuando hablamos de productividad y mejoría de productividad, estamos hablando de hacer más por menos. Sí, podría haber un impacto en lo que se refiere a los empleados. Muchas empresas tienen respuestas a esta pregunta, pero en formas diferentes. Por ejemplo, en algunas empresas garantizan que nadie va a perder su trabajo, mientras, debido a un proceso de TQM o ACT, realmente la estrategia que estamos tratando de implementar, queremos que más trabajo, no menos trabajo, para siendo más competitivos, de lo que así podemos contratar más empleados, aunque estamos teniendo más por menos. Así que muchas empresas han desarrollado una estrategia, pero uno tiene que ser francos con la gente. Y durante el programa de entrenamiento uno trata con este tipo de asuntos, así que todos se sienten cómodos en hacer progresar la empresa o ir hacia adelante. Pienso también, Armando, que la calidad, uno tiene que recordar, empieza con la gente. Y como George sugirió, si vamos a incluir a la gente en el proceso de calidad, entonces muchos de esos interesados van a ser, preocupaciones van a ser resueltas en los procesos iniciales del proceso inicial de calidad. No hay duda que la gente está preocupada acerca de su trabajo, cualquier momento que se introduzca el cambio. Así que es muy importante que se involucre a la gente en el proceso de calidad desde el comienzo, y en esa manera muchos de sus miedos se van a ser respondidos o resueltos. La siguiente pregunta nos viene vía telefónica desde Asunción del Paraguay y la programa alguien de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Adelante. Sí, desde el local de la Unión Industrial del Paraguay. ¿Cómo mantener un programa de calidad total en empresas que tienen un alto grado de rotación o cambio de sus principales directivos o incluso de sus empleados de niveles inferiores? Yo pienso que McDonald's, el restaurante de comida rápida, hamburguesas de Estados Unidos, es un buen ejemplo. Se cambian mucho los empleados y uno tiene que tener estándares. Si uno tiene estándares altos de calidad, entonces no importa si en la mañana es un empleado está dando vuelta a las hamburguesas y preparando las comidas y a la tarde es otro turno. Los estándares siempre están ahí. Así que, en respondiendo a su pregunta, pienso que la clave es tener estándares de alta calidad. Yo diría, cuando cambia mucho los empleados, es un perfecto ejemplo de desperdicio. Y en 6 o 7 semanas, en un proceso de calidad, eso va a surgir. Y la pregunta que hacemos es, en vez de una opinión, ¿por qué tenemos tal cambio de empleados? ¿Por qué podemos estabilizar, cómo podemos estabilizar a los empleados en la empresa? Pienso que la buena gente piensa creativamente esos problemas y surgen respuestas muy rápidamente. La siguiente pregunta viene de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepejic. Adelante. Yo hablo de la Universidad Tecnológica Tula, Tepejic. Tengo 5 preguntas, no sé si puedo hacer todas. Se las voy a hacer en orden. ¿Cree posible lograr un cambio a una cultura de TQM en México? ¿Cuáles considera que serían los caminos para lograrlo y cuáles los obstáculos? Teniendo un seminario habiendo dado seminarios en Monterrey, en Ciudad de México y habiendo trabajado en Guadalajara, yo diría que no hay ningún problema, ningún tipo de problema en México, ningún problema diferente que los que tenemos en Estados Unidos. Yo realmente encuentro que la gente está bien entrenada, están muy interesados en hacer cambios. En realidad, pienso que México es un lugar excelente para trabajar en el proceso de TQM, ACT. Yo además agregaría que los desafíos que tenemos en México o en Paraguay o inclusive en los Estados Unidos es el desafío con la gerencia, es con la administración, no es con los empleados. Pienso que un liderazgo inspirado, con inspiración, puede implementar estos procesos de TQM y convencer a la gente debajo de la organización. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dice George. Un comentario que yo daría es que las enseñanzas de Deming y otros es que estamos pidiendo prestado ideas de todo el mundo para darle forma a este proceso de ACT. Y todo lo que hemos aprendido, que el proceso de TQM o ACT es culturalmente independiente. La siguiente pregunta viene del Instituto Tecnológico de Mérida. Adelante. Tengo una pregunta para el señor George Wolf.
cuáles son los pasos básicos del TQM necesarios para aplicar a una empresa, o sea, lo primero que hay que hacer. Yo pienso que la primera cosa que se debe hacer en un mundo perfecto es pasar 1 o 2 días y tratar de evaluar la compañía, ir hacia ahí y ver exactamente hacia de dónde viene la compañía, cuáles son sus preocupaciones, intereses y preocupaciones y todo eso. Y después tener que la gerencia, una visión por arriba donde todos comprendan hacia dónde están yendo en este proceso de TQM. Si podemos que la gerencia llegue a una compañía, va a cortar el tiempo que tome cambiar la cultura muy significativamente. Así que esos son los primeros 2 pasos. Darle una visión rápida y conseguir el liderazgo de cambio. Y eso no viene solo de la gerencia, de la administración, pero también de que otra gente que la gente admire. A mí me gustaría agregar, Armando, que cuando uno habla de evaluaciones, es evaluar el cliente, a la gerencia y a sus empleados. Y también me gustaría aumentar a sus proveedores claves, porque todos juegan un rol en el éxito o el fracaso de un proceso de TQM. Una pregunta final sería esta que viene del Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México y se refiere a la forma de la 24. Dice sí, ¿qué se entiende por ingeniería en reversa o a prueba de defectos? Bueno, pienso que eso está en su material impreso. Déjeme expandir un poco sobre eso. Mientras entramos en TQM, en 6 o 7 semanas de camino de hacer eso, lo que empezamos es a poner a la gente en equipos. Y una de las cosas que examinamos los procesos de la compañía, cuando uno se detiene a pensar dónde gastamos el dinero, dónde ponemos los recursos del equipo, los recursos de la gente, es un proceso de negocio de la empresa. Desafortunadamente, estos procesos de negocio son muy difíciles de cambiar, cortan horizontalmente por las funciones. George, muy amable. A nombre del International Training Center agradezco su participación e interés en este programa. ¿Algunos comentarios finales sobre el programa? De todas maneras, muchas gracias a nuestros teleaudientes en los distintos países, 55 ciudades de varios países. El International Training Center transmitirá la segunda videoconferencia de la serie Administración para el siglo XXI el próximo 24 de marzo. Cambio organizacional. Hasta pronto. Ahora continuamos con nuestra transmisión para aquellas personas que nos escuchan vía microondas.
a quienes les invitamos a continuar haciendo sus preguntas para obtener las respuestas de nuestros expertos. Vamos a dar paso a una de las preguntas llegadas vía fax. Dice, dentro de un sistema empresarial en el que su manera o sistema de calidad total se maneja, ¿es posible adaptar el TQM y el ISO 9000? No, absolutamente, seguro que sí, es posible, porque está ocurriendo en muchas empresas, y yo voy a dejar que George hable de ISO 9000. Pero estos no son incompatibles, no son procesos incompatibles. ISO 9000 es una estandarización, mientras que el TQM es solo tratando de funcionar a través de distintos procesos que tienen las empresas y hacerlos más amigables al cliente, tanto internamente como externamente. Yo voy a dejar que George responda al asunto de ISO 9000. Muchas empresas que estoy trabajando están haciendo ambos, están poseyendo el proceso TQM y también ISO 9000. La preocupación que uno tiene, y uno de los asistentes también, es también entender cómo se ponen las estrategias de las empresas. Es que podemos tener muchas personas involucradas en distintas iniciativas de calidad, y eso es una función del comité de dirección. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, en los impresos, seguramente en el material impreso, se nota que no siempre las gerencias son promotoras de cambio al TQM. ¿Qué hacer si las gerencias no comulgan con estas ideas? Bueno, primero de todo, si la gerencia no está de acuerdo con todo este proceso de calidad funcional, no va a funcionar, está condenado. Así que, como Winnie Schaefer y yo escribimos en nuestro libro, tenemos que tener el compromiso desde arriba. Si no hay compromiso desde arriba, no veo cómo se puede tener una implementación con éxito del programa ACT. También tenemos que preguntarnos a nosotros mismos una pregunta: ¿por qué la gerencia no está comprometida al proceso? Y tenemos que tratar con eso. Y realmente lo que estamos preguntando es que la administración mantenga una mente abierta, que comprenda completamente cuáles son los beneficios del costo en la sociedad global que tenemos hoy en día. Reiteramos nuestra invitación a quienes nos están escuchando vía microondas para que llamen directamente a los estudios. El teléfono es 619-265-1021 o vía fax 594-8178, la misma área código. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que hemos cubierto las expectativas del cliente? Yo pienso que hay que preguntarle al cliente cuáles son sus expectativas. Yo no sé de ninguna empresa que lo ha implementado con éxito, la calidad o algún tipo de proceso, sin ir primero al cliente y preguntarle qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo equivocados. Y si ustedes estuvieran manejando nuestra empresa, ¿qué cambio querrían hacer para lograr que nuestros servicios o productos sean mejores para ustedes, para el cliente? La siguiente pregunta es de alguien de Matsushita Electronics Component en Tijuana, Baja California. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia para implementar el TQM en una empresa donde existe gente mexicana y japonesa con diferentes ideologías? Uno ha hablado, lo que estamos hablando depende del tamaño de la empresa. Si uno tiene una empresa muy grande, lo que quiere hacer es desarrollar un plan. Tenemos prioridades y estrategias que queremos llevar a cabo y el comité de dirección está de acuerdo, que es el enfoque que va a llevar, y para implementar desde ahí. Tratamos de hacerlo a medida a los programas TQM para el pasado cultural de la empresa y sus deseos hacia el futuro. Yo agregaría a eso, Armando, que cualquier momento que uno está tratando con diversidad en la fuerza laboral, y en esta pregunta en particular uno no solo está hablando de la cultura japonesa, sino de la cultura mexicana, localizada en Tijuana, de nuevo uno tiene que permitir que ambas culturas se surcan, salgan a la superficie, y dependiendo de quién es dueño de la empresa, pero ciertamente la fuerza laboral tiene que ser predominantemente mexicana. Yo pienso que sus hábitos culturales y opiniones culturales deben dominar. Gracias, Matsushita. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta
que quiera ser respondida en este momento? Bueno, continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a que nos llamen por teléfono para recibir las respuestas de nuestros expertos. Hay una que dice, la mejor manera de vender TQM a los gerentes cuando la producción y no la calidad son las cuestiones del día. ¿Y la pregunta? Yo entiendo la pregunta, la producción tiene tener una serie de objetivos y la gente de calidad total puede tener otro objetivo y lo importante es unir a esos objetivos que tienen estos distintos grupos juntos. Y realmente lo que toma, por supuesto, es liderazgo, que si realmente vamos a ser una compañía manejada por la calidad, que algunos del desempeño anterior que hemos tenido hace 30 o 40 años deben cambiar para objetivos de nivel mundial. Y así es como se mide a nuestros empleados, a nuestros trabajadores de equipo. ¿Qué tipo de medidas podemos tener de la calidad opuesto a los objetivos más simplistas de producción? El otro lado de esa pregunta es que el liderazgo debe tener una visión muy clara, así los empleados, ya sea están en producción o en marketing o en cualquier otro departamento, deben tener una visión clara y una dirección hacia dónde la empresa está yendo y cómo va a llegar ahí. Sin eso uno va a estar tropezándose todo el tiempo unos con otros y va a tener propuestos contradictorios. Y eso no sirve a los intereses de la compañía o del cliente. Bueno, vamos a abrir la línea nuevamente a alguien de Matsushita en Tijuana. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede mejorar la eliminación de barreras laborales para que el empleado se sienta orgulloso de su trabajo, de acuerdo a la filosofía del Dr. Deming? Bueno, lo que motiva a los empleados, hemos hablado de eso de antes, pero lo que la gente quiere en esta vida son recompensas y reconocimientos. Y realmente muchas de nuestras empresas no hemos hecho un buen trabajo de reconocer el comportamiento superior. Y realmente lo que queremos es que la gente, si hace un buen trabajo, si realmente han producido un trabajo de calidad en una máquina, lo ponemos eso, lo imprimimos en el periódico de la empresa, damos premios y reconocimientos a ese tipo de personas, que no son solo que decirle que solo se espera eso, ustedes han hecho mejor. Y hacerle eso, uno está enviando un mensaje a todos los de la empresa que este es el comportamiento que nos gustaría tener en el futuro. Sí. Pienso que ese es el punto clave. Uno tiene que lograr campeones de las personas que hacen el trabajo bien y también hacerlos como modelos, como roles, para que ese tipo de comportamiento sea imitado por otros empleados, ponerlos como campeones en esos roles. Gracias. Tenemos otra pregunta de Tijuana, esta vez viene de Sanyo. Adelante. Sí, la pregunta que tenemos aquí en Sanyo fundamentalmente es la manera de implementar un sistema de control total de la calidad en una compañía multicultural. Bueno, yo particularmente me gusta esta pregunta de mis amigos de Tijuana, porque realmente este es uno de los problemas, oportunidades que tenemos en California del Sur. Somos probablemente una de las áreas de Estados Unidos más culturalmente diversas. Tenemos los ciudadanos norteamericanos, vietnamitas, hay de México, hay británicos. Todos estamos pasando una tremenda fase de cambio cultural. Solamente reconocemos como instructores de ser muy sensibles a las distintas culturas, a los antecedentes culturales de cada uno y tratar de implementarlo a pesar de ello. Otra pregunta dice, TQM nos obliga a un cambio de cultura. Estados Unidos tiene su propia cultura, México tiene su propia cultura. ¿Tendrán los mexicanos que cambiar su cultura? Y también, ¿qué se puede hacer cuando un director piensa que implementar TQM requiere mucha inversión? Son dos preguntas distintas, ¿no? La una se refiere al aspecto cultural y la otra al aspecto financiero. Bueno, realmente son dos preguntas. Primero vamos a tratar de comprender lo que estamos hablando de cambiar culturas. No es cambiar su nacionalidad o su cultura nacional. Estamos hablando
de tomar sus hábitos de trabajo y sus procesos de trabajo y tratar de mejorarlos. Así sirve mejor a las necesidades del cliente. Pienso que la belleza de la calidad total, ya sea en México o Japón o los Estados Unidos o en Argentina, es que va a tomar un sabor pequeñamente diferente, porque tenemos tantas dimensiones culturales en los distintos países, y eso es parte de lo que hace al TQM especial y único. Así que yo no pienso que hay que abandonar ni renunciar su nacionalidad, su cultura o sus hábitos culturales. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de procesos relacionados al trabajo. Y por supuesto el tipo de cultura que estamos hablando, que los empleados tienen interés en la empresa. Ellos están interesados en participar y tienen que empezar a pensar como hombres de negocio y darle las herramientas y ser abiertos hacia ellos. Ser francos con ellos, cuando estamos haciendo dinero, cuando estamos perdiendo, como tienen interés, tienen que compartir los dos lados. ¿Cómo podríamos los subcomités directivos o los subdirectores de la empresa establecer un sistema equitativo de reconocimiento y recompensas? Una de las cosas que estamos haciendo cuando empezamos este proceso de calidad es poner el comité de dirección. Está instalado, eso está en su materia de empresa, pero uno de los asuntos que se debe tratar en el comité de dirección en los niveles, tenemos que conseguir una política justa y equitativa en los recompensas y reconocimientos. Cada función, cada jefe de departamento no puede inventarla por sí mismo, realmente tiene que ser puesta en la mesa y explicada por el comité de dirección. ¿Podríamos ampliar brevemente el concepto del ISO 9000? Dice otra de las preguntas que nos han enviado vía fax. Bueno, yo le dejo a George, porque él está más, esa pregunta porque está más involucrada en el ISO 9000. Muy brevemente, en 1986 los países del mundo se juntaron y dijeron que vieron que iba a aumentar significativamente el comercio y vencieron las fronteras nacionales y decidieron diseñar niveles de calidad internacionales. Eligieron 21 áreas de la empresa que deben ser documentadas y ser comunicadas uno con otro. Si estamos embarcando algo de México a Europa, que estamos garantizados que el producto llegue a Europa, que bajo la certificación ISO 9000 va a ser lo mismo que un producto de Estados Unidos. Y básicamente eso es lo que está ocurriendo. Estamos diciendo que la mayoría de las empresas es una estrategia de marketing. Si uno va a participar en el comercio mundial, eventualmente uno va a tener que tener certificación ISO 9000. Otra pregunta nos dice, cuando la carga fiscal resulta excesiva para abatir los costos, para poder ser competitivos, ¿qué acciones recomienda usted llevar a cabo para que la administración por calidad total alcance éxito en la competitividad? Bueno, yo pienso que Philip Crosby, que escribió el libro Quality is Free, la calidad está libre, probó ese argumento. En su libro, Crosby dijo que hay una inversión inicial a cualquier proceso de calidad como resultado de hacer más eficientes las diferentes etapas de crear un proceso, un servicio, un producto. Hay una tremenda recompensa en la inversión y ahorros, y por eso fue que escribió el título La calidad es gratis, porque pese a muchas de las grandes empresas como Motorola y otros han probado a través de los distintos años que han involucrado en los procesos TQM. Vamos a atender una última llamada telefónica. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué recomendaciones generales nos harían para una empresa de telecomunicaciones que ya tiene un año iniciado este proceso de calidad total y va en su etapa de seguimiento? La gerencia, la administración, visibilidad e interés y confianza, que considera el proceso TQM extremadamente importante, que está constantemente siendo dado la atención de los empleados, que recompensa y reconoce a los empleados, que nunca nos relajamos, que mostramos paciencia pero también persistencia. Esa es la dirección que la empresa debe tomar y queremos darle el poder de decisión a la gente y escuchar sus contribuciones. Muchísimas gracias, señor Wolf. Muchísimas gracias, señor Hinton. Muy amables por estar con nosotros. A nuestra teleaudiencia, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo a quienes estuvieron hasta último momento con el sistema microondas. El International Training Center transmitirá la segunda videoconferencia, les recordamos a ustedes, en la serie Administración para el siglo XXI, el próximo 24 de marzo.
Hasta entonces, amigos.